Si Irán bloquea el estrecho de Hormuz, ¿cómo le afectará a usted? ¿Logrará la comunidad internacional evitar que Irán consiga la bomba atómica? Hisham Melhem, jefe de la cadena Al Arabiya en Washington, conversa con Moisés Naim. Mi predicción es que dentro de 5 años tendremos un régimen muy diferente. Irán y su pulso con Occidente, visto a través de uno de los periodistas que más conoce la zona. ¿Cree usted que su gobierno es corrupto? Nosotros los latinoamericanos estamos como región en el 4º lugar. Los resultados de la encuesta mundial de Gallup. Aquí comienza Efecto Naim. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Gracias por dejarme entrar de nuevo en sus hogares. El mundo está muy preocupado con Irán. Muchos en el mundo creen que ese país es una amenaza para la paz internacional. Y no les faltan motivos. El régimen de los ayatolás lleva años dedicando esfuerzos y dinero a su programa nuclear. El objetivo, dicen ellos, es pacífico. Necesitan centrales nucleares para cubrir sus necesidades energéticas. O a veces han dicho que lo necesitan para fines médicos, pero en realidad ya nadie les cree. En primer lugar, porque Irán es un gran productor de petróleo. Tiene el 11% de las reservas mundiales de crudo y las segundas reservas más importantes de gas del mundo. Pero además, Teherán ha mentido y se sabe que ha mentido sobre sus verdaderas intenciones. Los expertos de las Naciones Unidas han confirmado que el programa nuclear de Irán tiene un objetivo militar. La pregunta, por supuesto, es ¿qué hacer? ¿Cómo impedir que Irán disponga de bombas nucleares? Estados Unidos y la Unión Europea ya tienen sanciones contra Irán, tratando de aplicarle presión, pero ahora están dispuestos a imponerle sanciones aún más severas, a lo cual Irán ha dicho, si eso sucede, ellos van a bloquear el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa el 20% del petróleo que se vende en el mundo. Y claro está, si eso se bloquea, los precios del petróleo llegarán al cielo y eso tiene implicaciones directas para su bolsillo, para lo que usted paga por la comida, por el transporte, por la gasolina, etc. Estados Unidos y otros países del Golfo, Arabia Saudita y otros, han dicho que no van a permitir que esto ocurra. Ellos no van a tolerar que los iraníes bloqueen el estrecho de Hormuz. En todo caso, lo cierto es que la situación en esa área y la situación con Irán se está complicando muchísimo y se está transformando en una de las grandes amenazas a la estabilidad mundial y a la situación del mundo en estos momentos. Para entender mejor el contexto de todo esto, vean este informe. Mostafa Ahmadi Roshan era ingeniero químico y tenía 32 años. Roshan fue asesinado en una calle de Teherán. Se trata del 4º científico nuclear iraní que muere en circunstancias parecidas. El año pasado, poderosos virus informáticos, como el Stuxnet, pusieron en jaque el sistema operativo de varias instalaciones nucleares. En los últimos meses se han registrado también explosiones en 2 bases militares. El régimen de Teherán culpa a Estados Unidos y, sobre todo, a Israel de estar detrás de estos actos. Ambos países lo niegan. En cualquier caso, es evidente que alguien ha organizado desde el exterior una ofensiva encubierta para frenar las ambiciones nucleares iraníes. Los israelíes son los más preocupados por el hecho de que Irán pueda tener la bomba atómica. El presidente iraní, el ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad, es un virulento antisemita que ha amenazado con borrar del mapa a Israel. Los vecinos árabes también están inquietos. Los ayatolás de confesión chií tienen declarada la guerra a las monarquías suníes del Golfo Pérsico. De ahí que Arabia Saudí, Qatar o Bahrein miren con preocupación la potencia militar de Teherán, que cuenta con 500,000 de soldados y un amplio arsenal de misiles. Fue el Shah Reza Pahlavi quien impulsó en los años 50 el programa nuclear en Irán. Quería dotar a su país de energía limpia.
What further complicated the Shah of Iran's reign. Lo que sucedió en Irán es que el régimen del Shah se hizo cada vez más dictatorial y la gente no solo culpó por ello al Shah, sino también a los Estados Unidos por apoyar a su régimen. Por eso, cuando ocurrió la revolución de 1979, no fue únicamente una revolución contra el Shah y su monarquía, sino que se convirtió en una revolución antiimperialista, antiestadounidense. Muchos iraníes acusaban a los Estados Unidos por poner al Shah en el poder y por haberlo sostenido ahí. El régimen teocrático, instaurado tras la Revolución Islámica de 1979, cambió el rumbo. En 2002, los satélites estadounidenses detectaron 2 instalaciones nucleares clandestinas en Natanz y en Arak. Quedó así al descubierto que, durante 18 años, Irán había ocultado una parte clave de su plan atómico, el enriquecimiento de uranio. Las autoridades iraníes proclamaron que ya podían enriquecer uranio al 20%. Aún están lejos del 90% de enriquecimiento que se necesita para fabricar armas nucleares. El problema, dicen los científicos, no son los porcentajes, sino el hecho de que Irán ya domina la técnica y que llegar a ese 90% es solo cuestión de tiempo. Para ello, cuenta con una nueva y sofisticada planta de enriquecimiento de uranio situada en Fordow, cerca de la ciudad santa de Qom, en el centro del país. Se trata de una instalación bajo tierra, casi inexpugnable, que ya había sido detectada en 2009 por Estados Unidos. El mundo ya no duda de los propósitos militares del programa nuclear iraní, pero parece incapaz de impedirlo. La diplomacia ha fracasado. Durante años, la Unión Europea mantuvo negociaciones con Irán, que se comprometió a suspender las actividades de enriquecimiento de uranio a cambio de cooperación económica y tecnológica para las centrales nucleares de uso civil. Nunca lo cumplió. Las sanciones, unidas a la pésima gestión económica del gobierno de Ahmadinejad, comienzan a hacer mella en las finanzas y en la calidad de vida de la población. On the other hand, the regime has endemic economic mismanagement. Por otro lado, el régimen está sufriendo a causa de malos manejos económicos y una corrupción que es endémica. Los regímenes en Egipto y en Túnez cayeron como consecuencia de una combinación de 3 factores principales: malestar económico, corrupción generalizada y represión. Y según las mediciones de instituciones como Freedom House, Transparencia Internacional o el Banco Mundial, estos fenómenos son mucho más prevalentes en Irán que en Túnez o Egipto. A finales de año, Irán probó misiles de medio y largo alcance en el estrecho de Hormuz y amenazó con bloquear este estratégico canal del Golfo Pérsico. Estados Unidos patrulla la región con la Quinta Flota y ha asegurado que no lo permitirá. Pero la amenaza muestra que Irán no está dispuesto a ceder. El régimen iraní usa el programa nuclear como una cortina de humo en un momento en el que se enfrenta al descontento popular y a graves divisiones internas. La feroz represión no ha apagado los deseos de apertura democrática y la cúpula política está resquebrajada por la lucha de poder entre el líder supremo de la revolución, el ayatolá Ali Khamenei, y el presidente del país, Mahmoud Ahmadinejad. Para el régimen de los ayatolás, hacerse con una bomba atómica no es ya una cuestión de orgullo nacional. Es una condición para la supervivencia. Hace poco, un alto funcionario del Pentágono me hacía el siguiente comentario: si bombardeamos a Irán, el Medio Oriente se incendiará durante la próxima década. Pero si permitimos que Irán tenga la bomba atómica, el mundo se incendiará durante los próximos 100 años. Esto es una exageración y no va a suceder. Pero la frase revela el espíritu que está animando a los sectores más belicosos, a los halcones que están buscando pelea en esa área. Los partidarios de esta opción agresiva ponen como ejemplo el ataque que Israel llevó a cabo en 1981 contra la central de Osirak, en Irak,
donde el régimen de Saddam Hussein en ese entonces experimentaba y desarrollaba su propio programa nuclear. Claro, la diferencia es que en aquel reactor, el iraquí, estaba situado en una zona aislada y terminó siendo un blanco muy fácil. Irán aprendió de esta experiencia y por lo tanto ha ubicado sus plantas nucleares en zonas muy difíciles de llegarles, muchas de ellas zonas urbanas altamente pobladas. Un ataque aéreo contra estas instalaciones supondría la muerte de miles de civiles inocentes. Y hay muchos riesgos en todo esto, muchos de ellos ni siquiera imaginables. Uno obvio que sí es imaginable es la internacionalización del conflicto. Es evidente que si Irán es atacado, sus aliados no se quedarán con los brazos cruzados. Desde el Líbano, por ejemplo, los cohetes de alcance medio de Hezbollah serían disparados contra Israel e Israel respondería y de ahí en adelante se escalaría hasta situaciones que son inimaginables y realmente difíciles. En todo caso, el debate está abierto, el debate es caliente, peligroso, controversial y no está claro. Después de la pausa vamos a conversar con una persona, un gran experto sobre la región, Hisham Melen, el jefe de la cadena Al Arabiya, gran experto sobre el tema que lo ha venido siguiendo por mucho tiempo. Por favor, no se vayan. Más adelante. Al gobierno iraní le preocupa especialmente lo que sucede en Siria.